sobre un tema muy interesante como es la política. Mi grupo es Dailer Fernández Salazar y Juan Sebastián Morales. Política, en el concepto de la política, dice que en primer lugar diremos que uno de los significados importantes de la convivencia a la cual política es el que la asocia por naturaleza, que expresa, en este caso puede ser una angustia cotidiana producida por, como es en este caso, y vendría siendo la inseguridad. También tenemos como la política, en este caso como en la antigüedad, que es que en los inicios de la política, como una práctica reflexionada en Occidente, se remontó el periodo comprendido en los siglos 5 y 4 a.C. En Grecia lo más sobresalido fueron los sofistas y la trilogía, Sócrates, Platón, Aristóteles. Estos filósofos en este caso aclararon que los seres humanos son como en este caso diferentes a otros seres. ¿Cómo se define la política? Tenemos a dos pensadores que son Platón y Aristóteles. Platón dice que la política es definida como el arte de la convivencia. Y lo contrario, como es Aristóteles, un pensador como Aristóteles dice que en este caso se define al ser humano como un zoon politikon, que pues en español vendría siendo que es como un animal político. También vamos a hablar sobre la política en la modernidad. La época moderna, caracterizada por el Renacimiento, enciclopedismo, la Ilustración y en este caso la Revolución Industrial, así como por la Revolución Política burguesa, desarrolló como el capitalismo. La noción de política que nos ha legado los modernos en su momento clásico, que pues vendrían siendo como en el siglo XVII y a inicios del siglo XIX, surge de consideraciones sobre el ser humano. También tenemos que hacia el contrato social, que es como dice que en este caso otros pensadores modernos siguieron a Hobbes en su postulado básico, pero reformularon como las ideas o el carácter absoluto de las autoridades políticas, que concibiendo un poder absoluto de la autoridad política supremo limitado por la ley Locke del siglo XVII. La convivencia como subordinación. Uno de los significados más usados de la política es aquel que asocia con las relaciones la autoridad de gobierno de su subordinación y sometimiento a un orden. De ahí la expresión: no puede existir el orden sin un mando. Para la subordinación en la política no es solo una concepción, es también una de las realidades más sabidas y menos dichas. La política entre el conflicto y la paz. El estado perfecto, ideal, pensando y planteando muchas veces a través de la historia, dista mucho de asemejarse a la historia real de la política, pues aunque la política pretende paz, en el fondo una definición sobre la guerra confirma este carácter contradictorio de lucha por el reconocimiento de los intereses, por lo tanto de la relación de autoridad amo-esclavo de la política. Formas de pertenencia política. Pertenencia ideológica. En ese sentido, la política implica también diversos sistemas de pertenencia, comunitaria o colectiva. Política, pertenencia nacional. Otra expresión de política práctica de la pertenencia es la nación. Envuelve determinadas políticas geográficas civiles específicas de la identidad en territorios definidos. La gran mayoría de las personas somos nacionales de un país. Pertenencia partidista. Los partidos o grupos
como movimientos sociales igualmente expresan ese sentido de pertenencia a la política, pues son organizaciones dinámicas de interés colectivo e ideológica de la nación, partidos que han revalorado en todo el mundo que es planetario. La dimensión constitutiva de la política. La política no es solo un poder instaurado, es también la potencia constituida, es decir, la capacidad de construir una nueva realidad diferente a la anterior establecida. No es solo poder constituido, sino poder que constituyente.